para someterse al examen, ya cuentan con toda la información necesaria para poder estudiar. Si no es así, por favor, le pido que me mande un correo a fe012@urural.edu.gt para que yo le envíe el enlace y usted pueda descargar toda la información. Increíblemente, esta semana todavía recibí algunos correos de estudiantes que se están recién incorporando al proceso, y pues yo les digo a todas estas personas que por favor se apliquen un poco más. Respeto y entiendo cada una de las circunstancias individuales, pero en el entendido de que el examen es la próxima semana, pues deberían tomarse su tiempo. Voy a tomarme el tiempo para poder proyectar la página de la universidad para todos aquellos que todavía no la consultan o no la visitan. Allí en la página están disponibles los horarios para el examen parcial. La página de la Universidad Rural de Guatemala es www.urural.edu.gt y hay una sección acá arriba que se llama calendarios. Ustedes ingresan allí y posteriormente se dirigen a la sección de evaluaciones y van a encontrar allí toda la programación de los primeros exámenes parciales para este ciclo de 2022. Por ejemplo, si ingreso a las licenciaturas, si entro a Ingeniería Ambiental, pues allí buscamos el nombre del curso, que es Manejo de Desechos Sólidos. Lo voy a poner aquí remarcado en azul. Allí pueden ustedes observar, pues, cuáles son las fechas para el primer examen. Sábado 12 del próximo fin de semana no vamos a tener clase virtual, sino que ustedes utilizarán este periodo para desarrollar su examen. Estoy presentando esto porque algunos estudiantes me han escrito que tienen dudas de cuándo serán los exámenes parciales. Entonces, esto no lo digo yo, sino que lo dice la página web de la Universidad Rural, y supongo yo que también está publicado en la plataforma educativa que ustedes utilizan para poder conectarse cada fin de semana. Así que por favor, tomen nota de ello para que no tengan inconvenientes el próximo fin de semana, ya que son fechas bastante importantes. Quiero comentarle que ya la nube está actualizada, la nube de datos me refiero, y ahí puede usted descargar y acceder a todo el material que hemos venido trabajando desde el principio del semestre. Así que sin otra noticia, sin más novedades, pues vamos a dar inicio a este periodo número 5 que se denomina Indicadores Ambientales Municipales en el manejo de los desechos sólidos. El objetivo es que reconozcamos la importancia, la relevancia de los indicadores ambientales municipales para la gestión de los desechos sólidos. Recordemos que la semana pasada tuvimos una primera aproximación con el tema de los indicadores ambientales y habíamos mencionado que los indicadores al final de cuentas son referencias, son parámetros que establecemos para poder medir las diferencias que existen entre un escenario inicial y un escenario de transición. Sin indicadores prácticamente no tendríamos forma alguna de poder medir los cambios. Por lo tanto, alrededor del mundo, tanto a nivel de gobierno como en la iniciativa privada, comienzan a manifestarse los indicadores de sustentabilidad como mecanismos para poder determinar la eficiencia o la efectividad que han tenido ciertas políticas en el ámbito ecológico o ambiental. Y por supuesto, Guatemala no es la excepción. La gestión ambiental de nuestro país se establece bajo un régimen normativo con la de la que se denomina Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el decreto número 6886. Y esta Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente pues busca definir una acción institucional
que permita la búsqueda de un ambiente sano. Cuando hablamos de una acción institucional, pues hablamos de todos los esfuerzos que realizan las entidades del Estado para poder propiciar un ambiente saludable, un ambiente equilibrado, un ambiente donde la sociedad se pueda desenvolver en armonía con la naturaleza, por supuesto, considerando varias perspectivas, considerando varios temas que son importantes para el cuidado de nuestros recursos naturales. Y esta ley fue enriquecida con la emisión de la ley de la creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decreto 90-2000, y sus reformas estipuladas en los decretos 91-2000 y expedientes acumulados 3-2001 y 13-2001. Entonces, en pocas palabras, estamos diciendo que existe una entidad a nivel de la República de Guatemala que tiene la misión de poder supervisar, velar, monitorear que se cumpla esta ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Y esa entidad precisamente es el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales. Esta ley de protección y mejoramiento del medio ambiente está constituido pues, por varios artículos, dividida también en varios títulos, pero el título 3 de este decreto define los sistemas y los elementos ambientales de relevancia en 6 capítulos importantes que tratan de abarcar pues la gran mayoría de segmentos o de sectores de actividades económicas que realmente pues han demostrado tienen un impacto en el medio ambiente. Y estos 6 sectores pues estamos hablando de el sistema atmosférico, el sistema hídrico, el sistema lítico y edáfico, la contaminación por ruido o audial, contaminación visual y sistemas bióticos o podríamos decir sistemas biológicos como la emisión de virus, bacterias, los cuidados de laboratorios, materiales radioactivos, etc. Entonces veamos que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente es un recurso del Estado con el cual se pretende regular las acciones de cada uno de estos sectores para salvaguardar los recursos naturales y, por supuesto, asegurar la mejor calidad de vida para los seres humanos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de estos sectores según la ley que acabamos de mencionar. En primera instancia tenemos el sistema atmosférico. Como ya lo vimos hace algunas semanas, prácticamente la atmósfera es el lugar donde más se acumulan los factores o agentes contaminantes, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, y por lo tanto, pues existe una alta concentración de interés en este sistema. Por ejemplo, la ley habla sobre promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes. Habla también de promover en el ámbito nacional e internacional las acciones que sean necesarias para proteger la calidad de la atmósfera. Y aquí pues podemos ver que el interés no es solamente territorial, es decir, no compete nada más a nuestra nación, sino que también se ve el interés de no afectar la atmósfera para no sensibilizar a otros países que también necesitan del aire para poder sobrevivir. Habla también de regular las sustancias contaminantes que provocan alteraciones inconvenientes de la atmósfera, regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones, regular la contaminación producida por el consumo de los diferentes energéticos, establecer estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de contaminación atmosférica y también investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica. Vemos entonces en este componente del sistema atmosférico que la ley está consciente de que mucho de la contaminación que se le ocasiona a este planeta es directamente gases que se emiten a la atmósfera y que la atmósfera se considera un ecosistema que es capaz de contaminar mucho más otros lugares del planeta
por acciones meteorológicas, por ejemplo, y por lo tanto, pues hay que regular toda esa cantidad de gases que se emiten a la atmósfera. Aquí tenemos pues una figura donde en la superficie terrestre tenemos emanaciones de tipo artificial y emanaciones de tipo natural, que independientemente de cuál se trate, pues todas van a parar al sistema atmosférico, y pues las que el hombre tiene dominio por su carácter antropogénico, pues son todas las industrias, todas las fábricas que en algún momento están emanando gases a la atmósfera. No así en los medios naturales, como por ejemplo los volcanes, cuyas erupciones pues no podemos controlar. Lo único que podríamos hacer en determinado caso es pronosticar cómo se va a comportar un volcán, cuándo va a hacer erupción, y entonces es lo único que tenemos a nuestro alcance con las diferentes tecnologías o predicciones que tenemos hoy en día. Entonces, pues en la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente se tratan de hacer esfuerzos para disminuir la concentración de agentes contaminantes en la atmósfera. En el sistema hídrico, pues también se abordan algunos aspectos importantes, por ejemplo, evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas. Esto significa pues que hay entidades tanto públicas como privadas que alrededor del país están haciendo constantes monitoreos de la calidad del agua, determinando en qué lugares pues están manifestando serios problemas de contaminación, tomando en cuenta de que el agua pues es el recurso vital que necesitamos para poder sobrevivir. Entonces, considerando que nuestro presupuesto es limitado, pues se van dando prioridades a algunos lugares territoriales donde es preciso establecer o instalar plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, no así logrando pues cubrir la totalidad del territorio, pero la idea es que el gobierno trata de priorizar los lugares que más necesitan para asegurar una buena calidad del agua. Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental. Aquí podríamos poner como ejemplo la administración o la gestión de las cuencas hidrográficas, que ya pues en algunas entidades del Estado tratan de hacer estudios mucho más particulares, de tal manera que las aguas que se generan en las cuencas hidrográficas a través del ciclo hidrológico, pues permitan la mejor utilización u optimización del recurso agua para la sociedad. Revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las normas de higiene y fijar los requisitos. Hay cierta manera aleatoria, ya identificadas las empresas que generan este tipo de contaminaciones, pues supervisan porque estas entidades estén debidamente reglamentadas y tengan instalados los sistemas de disposición de aguas que propicien la reincorporación del agua a los cuerpos de agua, ¿verdad? Entonces, aunque esto no es una cobertura total, sabemos que hay muchas empresas hoy en día que todavía no cumplen con estas reglamentaciones, pero sí se ha visto que han habido sanciones, multas, amonestaciones económicas para aquellas empresas que no han cumplido con lo que la ley exige. Determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora de acuerdo a las normas de calidad del agua. Sabemos bien que estas aguas negras, pues definitivamente va a ser imposible no producirlas. Por el simple hecho de que nosotros utilizamos el agua, esa agua ya utilizada, pues va contaminada. Tal vez lo que se impide no es que aparezca o que existan las aguas negras, sino lo que se hace el esfuerzo es de que esas aguas negras o servidas, como lo vamos a ver más adelante, pasen por un tratamiento adecuado, técnicamente hablando, para que se pueda reincorporar
a los diferentes cuerpos de agua. Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales, oceánicas, que constituyen la zona económica marítima de dominio exclusivo. Recordemos, pues, que Guatemala es un país estratégicamente ubicado geográficamente. Contamos con acceso al Océano Atlántico, al Océano Pacífico, y por lo tanto, pues, tenemos una fuerte actividad comercial en cada una de estas costas, y por lo tanto, la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, pues, procura regular todas las actividades que se llevan a cabo en estos sitios, de tal manera que no contaminemos los océanos o los cuerpos de agua. Promover el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas. Hoy en día, en Guatemala ya existen estudios a nivel república de cómo están distribuidas las cuencas hidrográficas. Podemos, por ejemplo, poner como referencia los mapas de cuencas hidrográficas que ha generado el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que han servido como fuente o base para algunos estudios científicos sobre los cuales, pues, se trata de aprovechar de mejor manera el recurso agua. Tenemos el sistema lítico y edáfico, que habla, por ejemplo, de los procesos que son capaces de producir deterioro en los sistemas líticos, es decir, los que están relacionados con las rocas o minerales, y los edáficos, que se refiere a los suelos, que provengan, por ejemplo, de actividades industriales, minerales, petroleras, agropecuarias, pesqueras u otras. Vemos aquí, en la primera imagen, un equipo de mecanización o un equipo pesado, de transporte pesado, que lo que está haciendo es extraer, pues, rocas del ecosistema lítico que vemos en pantalla para su posterior extracción de minerales. Y sabemos perfectamente bien que esa extracción, pues, al final va contaminando el recurso suelo o el recurso edáfico, y entonces las propiedades químicas, físicas del suelo pueden ir variando, y eso también se denomina una contaminación. La descarga de cualquier tipo de sustancias que pueda alterar la calidad física, química o mineralógica del suelo o del subsuelo, que le sean nocivas a la salud o a la vida humana, la flora, la fauna y a los recursos o bienes. Por lo regular, cuando hablamos del suelo, viene a nuestra mente únicamente la parte superficial, donde está depositado los vertidos químicos, donde están los lodos, etcétera. Pero la realidad es que el suelo está compuesto por diferentes capas, también denominados horizontes, y la contaminación por procesos de infiltración o absorción, pues puede llegar a niveles más bajos del suelo, siendo absorbidos, y pueden llegar a contaminar, como ya lo hemos mencionado anteriormente, al manto freático, que es el sitio donde se acumula el agua para después destinarse a los acuíferos, que no los vemos, pero que realmente existen y que son pequeños ríos subterráneos que fluyen por debajo de la tierra y que no los vemos, pero que definitivamente son contaminados por estos químicos. La adecuada protección y explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles y la adopción de normas de evaluación del impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a efecto de prevenirlas o minimizarlas. Si bien es cierto, necesitamos de una gran serie de minerales y de recursos que provienen de la tierra, la ley no prohíbe que no lo hagamos. Perdón, no prohíbe que lo hagamos. Quizá lo que regula es que lo hagamos de una manera que no afectemos realmente la naturaleza de los recursos, y por lo tanto lo hagamos de una manera, pues, más prevenida. Habla también de la conservación, la salinización, la aterización, desertificación y aridificación del paisaje, así como la pérdida de transformación de energía. Veamos aquí en la imagen, pues, un suelo que está árido, agrietado, definitivamente por la explotación intensiva que se le dio al suelo, que pudo haber sido de tipo industrial, de tipo
agricultura, de tipo ganadería, etcétera. La cuestión aquí es que el suelo ha perdido totalmente sus propiedades de productividad, de fertilidad, y por lo tanto ya no es capaz de albergar ningún tipo de vida, mucho menos la microscópica. Por lo tanto, se termina convirtiendo en un terreno improductivo, inservible, y así sucede en grandes áreas de superficie terrestre cuando las actividades de uso de la tierra son demasiado intensivas, es decir, cuando van más allá de sus capacidades de uso. Tenemos el deterioro cualitativo y cuantitativo de los suelos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de las explotaciones forestales, donde hay muchas empresas que hoy en día se dedican a talar árboles, pero no hacen ningún esfuerzo para compensar todos estos daños, por ejemplo, con planes de reforestación o con planes de manejo y gestión de cuencas hidrográficas. Y finalmente, pues cualquier otra causa o proceso que pueda provocar deterioro de estos sistemas. Y una de estas causas podría ser también la sobrepoblación. Ustedes han visto en nuestro país que es muy característico encontrar asentamientos sociales donde pues el exceso de viviendas colocadas en lugares que no son aptas para construcción o edificación urbana, pues terminan alterando las condiciones naturales del suelo y por lo tanto a eso también le podemos llamar algún tipo de contaminación. En el siguiente aspecto, la contaminación por ruido o audial, específicamente el artículo 17, dice que el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios en relación con la emisión de la energía en forma de ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonidos o acciones que perjudiquen la salud física y mental y el bienestar humano, o que cause trastornos al equilibrio ecológico. Para algunos de ustedes esto podría quizá escucharse exagerado, pero la verdad es que el ruido en determinados decibeles sí realmente puede causar trastornos en el equilibrio ecológico. Y recordemos que nosotros los seres humanos somos parte de este equilibrio ecológico. Es posible que algunos de ustedes, o mejor dicho, todos nosotros, tengamos diferentes manifestaciones, por ejemplo, al ruido de un avión, por ejemplo, al ruido que provoca el escape de una motocicleta o de un vehículo. Realmente son sonidos desagradables que causan molestias, que causan irritación, que causan inclusive dolor de cabeza cuando los ruidos son demasiado constantes o demasiado prolongados. No digamos el ruido que se forma en el tráfico, en la congestión vehicular, en horas pico del día, donde la gente por desesperación comienza a sonar las bocinas de sus autos y ese sonido, que no es parte natural del ecosistema, pues altera el equilibrio. De hecho, para no ir tan lejos, hay algunos lugares de nuestro país, por ejemplo, la antigua Guatemala, donde ya está prohibido que usted utilice la bocina de su vehículo porque corre el riesgo de ser multado por la policía de tránsito. Entonces, yo no lo insto a que lo averigüe, pero nada más se lo estoy diciendo. Tenga cuidado porque en algún momento podría ser multado y esas multas van acorde a la ley local. Entonces, veamos que la ley de la cual estamos hablando sí considera de que es un problema los grandes niveles de ruido que se puedan manifestar en algún lugar. Posteriormente, en la contaminación visual, en el artículo siguiente, el artículo 18, indica que el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética del paisaje, usos naturales, que provoquen ruptura del paisaje y otros factores considerados como agresión visual y cualesquiera otras situaciones de contaminación visual que afecten la salud mental, física y la seguridad de las personas. Nuevamente podríamos creer o pensar que suena exagerado el artículo, pero en realidad es de que
el exceso de iluminación, por ejemplo, en una ciudad, si bien es cierto que los colores son atractivos, son vistosos, son interesantes los contenidos, también no podemos desmentir el hecho de que el exceso de distractores en algún momento puede provocar pues un crecimiento en los indicadores de accidentes en determinada localidad, personas que son atropelladas, conductores que se distraen por la luminosidad y provocan otros accidentes, etcétera. Entonces, aunque se ve bonito como que fuese una ciudad súper moderna y desarrollada, la verdad es de que ese confort, esa evolución, si lo quisiéramos poner de alguna manera, también provoca otros problemas. En este sentido lo estamos viendo desde la camino a su casa, y siempre lo tiene que ver porque se ha convertido en un basurero clandestino. Y definitivamente estoy seguro que ninguno de nosotros este tipo de paisajes, mucho menos si está cerca de donde nosotros vivimos. Entonces, a eso también se le denomina una agresión visual que no forma parte natural del ecosistema. Lo mismo podemos decir de las torres eléctricas, que si bien es cierto, suplen una necesidad básica como lo es la energía eléctrica, pues también su gran estructura, su gran infraestructura física provoca un impacto al ambiente. Hoy en día, posiblemente usted ya ha visto algunos ejemplos, comienzan a instalarse algunas torres eléctricas o de telefonía que simulan como si fuera un árbol o dan la apariencia de un árbol, y entonces pues el ambiente ya no se ve tan contaminado. Sin embargo, desde mi punto de vista sigue siendo nada más un disfraz porque no es algo que pertenezca al ecosistema. Tenemos los sistemas bióticos también, o los sistemas biológicos. La ley habla sobre la protección de las especies o ejemplares animales o vegetales que corran peligro de extinción, la promoción del desarrollo y uso de métodos de conservación y aprovechamiento de la flora y la fauna del país, el establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, la importación de especies vegetales y animales que deterioren el equilibrio biológico, el comercio ilícito de especies consideradas en peligro y velar por el cumplimiento de tratados y convenios relativos a la conservación del patrimonio natural. Recordemos que Guatemala, aunque es un país pequeño territorialmente hablando en comparación a otros países, está catalogado como un país megadiverso. Esto significa que en nuestro territorio albergamos una proporción significativa de la biodiversidad de animales en el planeta. Significa que los esfuerzos que hace la ley para proteger a estas especies de vida o estas especies silvestres procura que protejamos también el patrimonio mundial que es la biodiversidad. Ya hemos escuchado pues de algunas especies que lamentablemente se han extinguido, y esto ha sido pues culpa del mismo ser humano por sus actividades de industrialización, que ha acabado con los hábitats necesarios para que las especies puedan sobrevivir. Entonces, con esto concluimos la primera parte de la clase, que es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que aborda todos estos aspectos. Pasando al siguiente tema, ya meramente lo que son los indicadores como medidas de gestión, recordemos que los indicadores deben proveer información que permita tener una medida de la efectividad de las políticas ambientales, ¿sí? Los indicadores se definen como una prioridad para el país para poder elaborar, registrar y divulgar información estadística basada en indicadores ambientales. ¿Qué significa esto? Que la única manera que realmente tenemos nosotros para poder determinar si lo estamos haciendo bien o mal es por medio de indicadores estadísticos. Y estos indicadores estadísticos de tipo ambiental están basados en un esquema que se denomina
PEIR, que significa presión, estado, impacto y respuesta. Y este se fundamenta en el concepto de causalidad, que se refiere a lo siguiente. El concepto de causalidad indica que las actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad y cantidad de los recursos naturales. Esto causa un círculo causa-efecto hacia las actividades humanas de presión. En términos generales, estos pasos forman parte de un círculo de política ambiental que incluye la percepción del problema, la formación de políticas y el seguimiento y evaluación de las mismas. En otras palabras, o en palabras más sencillas, nos está diciendo que por el medio ambiente y esa presión va a cambiar o va a transformar la calidad y la cantidad de los recursos naturales. Y esto es lógico, porque siempre estamos haciendo uso de los recursos naturales. Hacemos uso del aire, hacemos uso del suelo, hacemos uso del agua, y con cada uso que le damos a estos tres ecosistemas, estamos ejerciendo una presión sobre la naturaleza. Y, por lo tanto, los indicadores de gestión nos van a servir para poder determinar de qué manera nosotros estamos afectando los ecosistemas. El modelo de presión, estado, respuesta, PEIR, propone una metodología causal de los principales problemas relacionados con el tema analizado, que puede ser social, económico o ambiental. Fue desarrollado en la década de los 70 por Anthony Friend, que posteriormente fue adoptado por la OCDE para la medición y reporte del estado del medio ambiente en sus países miembros. ¿Qué significa esto? Pues, en pocas palabras, muchos países ya comienzan a utilizar los indicadores de sus, orientando bien nuestras políticas, o todavía hace falta fortalecer algunos aspectos. Aquí tenemos ya el esquema para explicar mejor el modelo PER. Tenemos, por ejemplo, la presión provocada por las actividades humanas, por ejemplo, la producción de energía, la agricultura, la ganadería, el transporte, la industria, las tecnologías, la investigación, etcétera. Son actividades antropogénicas, es decir, generadas por el hombre, que van a ejercer cierta presión. El estado es la situación actual del ambiente y de recursos naturales, es decir, es hacia dónde vamos a generar esta presión. Por ejemplo, al ecosistema agua, al ecosistema aire, al ecosistema suelo, o inclusive a la biodiversidad. Y cuando nosotros hagamos estas presiones y lo pongamos con indicadores, pues vamos a generar ciertas respuestas o cierta información, por ejemplo, por medio de los gobiernos y las entidades del gobierno, los propios hogares que generamos desechos constantemente o diariamente, las empresas que también generan desechos o residuos, agencias internacionales, etcétera. Y entonces esto forma pues un círculo vicioso que nunca termina, sino que siempre está en constante evolución, donde se toman acciones y decisiones. Y podemos observar acá que cada uno de estos tres niveles utiliza algunos indicadores puntuales, por ejemplo, indicadores ambientales de presión, indicadores de condiciones ambientales y también indicadores de respuesta social. Son tres tipos de indicadores según si nos referimos a la presión, el estado o la respuesta. Y estos indicadores se utilizan para tomar decisiones. Por ejemplo, los indicadores de presión procuran la integración de preocupaciones ambientales en política sectorial. Los indicadores de estado o de condiciones ambientales se utilizan para la evaluación del funcionamiento ambiental, la integración de intereses ambientales en política ambiental, o los indicadores sociales o de respuesta, pues nos dan reportes sobre el estado del ambiente. Hoy en día tenemos una institución muy importante en nuestro país, el IARNA, el Instituto Ambiental de Recursos Naturales Ambientales, que constantemente
genera indicadores ambientales para determinar si hemos avanzado o si hemos retrocedido en ciertos temas ambientales. Para poderlo describir un poco más, los indicadores de presión permiten cuantificar la intensidad de la intervención humana sobre los sistemas existentes. Los indicadores del estado permiten la medición de las características físico-bióticas de un municipio. Los indicadores de impacto describen y miden el impacto dominante en el largo plazo. Los indicadores de respuesta permiten cuantificar los efectos directos sobre la disponibilidad y la calidad ambiental, es decir, si hemos aumentado o hemos disminuido la presión en el medio ambiente. Tenemos aquí pues un ejemplo de un indicador de presión que se denomina generación de desechos sólidos per cápita. La unidad de medida, kilogramos de desechos sólidos por habitante producidos al día. La generación per cápita de desechos sólidos no es más que el promedio de la cantidad de basura que produce una persona expresado en kilogramos por habitante y por día, en cada uno de los estratos socioeconómicos. Y para calcular este indicador, se toma la muestra de basura durante una semana y se pesa usando una balanza de pie en kilogramos y se usa la siguiente ecuación, donde P1, P2, P3 y P4, que están aquí en el denominador, se refiere al número de habitantes en cada estrato socioeconómico, por ejemplo, el estrato alto, medio, bajo y zonas marginales. A1, A2, A3 y A4, que aparecen en el numerador, representan el peso de la muestra de una semana completa tomada de cada una de las zonas mencionadas, y B1, 2, 3 y 4, también en el numerador, representan consumir nuestros productos, o también que nuestro país ha mejorado en la manera de poder manejar o gestionar todos los desechos sólidos que se producen a nivel territorial. Es decir, podríamos verlo desde varias perspectivas. Tenemos un siguiente que es el peso volumétrico de la basura. Este es un indicador tipo estado, cuya unidad de medida son kilogramos por metro cúbico. Es el peso de los desechos generados contenidos en una unidad de volumen. Para calcular el peso volumétrico de la basura, se aplica la siguiente ecuación. Peso volumétrico es igual a P por D, o sea que es el peso de los desechos, dividido V, que es la unidad de volumen expresada en metros cúbicos. Y aquí pues también podríamos tener algunas interpretaciones. Si el indicador aumenta, significa que estamos produciendo más cantidad de volumen por metro cúbico, y si disminuye, pues estamos produciendo menos cantidad o volumen de basura por metro cúbico, que es importante, por ejemplo, para poderlo adaptar a algunos planes de gestión en basureros oficiales, en las maneras en que vamos a eliminar los desechos sólidos, si vamos a tener la necesidad de compactar la basura, si la vamos a tener que incinerar, etc. Muy bien, pues con esto concluyo la exposición del día de hoy. Aquí tenemos las preguntas de la clase correspondiente. 1. ¿Cuál es el nombre de la ley que regula la gestión ambiental en Guatemala? 2. ¿Qué significa PEIR? 3. ¿Para qué sirve un indicador ambiental? 4.
¿Qué nombre recibe el promedio de basura que produce una persona al día expresado en kilos? 5. Uno de los siguientes no está considerado dentro del título 3 de la Ley de Gestión Ambiental de Guatemala. ¿Cuál es? Y pues con esta información, que yo estoy seguro que ustedes han puesto la atención debida, pueden responder entonces a las interrogantes para poderse preparar para su examen parcial. Les recuerdo, cualquier duda que tengan ustedes sobre el tema, por favor, háganmelo saber por medio del correo. Yo voy a procurar responder a la brevedad posible. Les deseo a todos una excelente semana, éxitos en su examen parcial y nos estamos viendo en 15 días si Dios así lo permite. Un gusto poder saludarles y acompañarles el día de hoy. Hasta pronto.